decidí dar un paso al costado de la responsabilidad de ser parte del Consejo Asesor Consultivo Agroecológico del Bolsón, que se logró por ordenanza el año pasado, en primavera del año pasado. No me voy del nodo, eso es algo que quiero aclarar. Soy y voy a seguir siendo un militante por el escalamiento de la agroecología y por el fomento de la agroecología en la comarca andina, más sí doy un paso al costado de esta responsabilidad en un consejo consultivo que fui electo por mis compañeros del nodo y que fue de alguna manera aceptado o refrendado por el Poder Ejecutivo y por el Consejo Deliberante del Bolsón. ¿Cómo estaba funcionando ese consejo? ¿Cuáles son los objetivos que tiene y cuál era la dinámica actual en este 2025 también para lograr dichos objetivos? Bueno, parte de la motivación de la renuncia tiene que ver con la falta de funcionamiento efectivo u operativo de esa instancia, ¿sí? Volviendo un poco hacia atrás, el Nodo Agroecológico Territorial de la Comarca Andina es una organización social y es una organización, entiendo yo, además política, de personas o de grupos interesados por que escalemos la agroecología. Allá adentro hay miradas diferentes, hay miradas heterogéneas, hay quienes consideran que el nodo debería ser o es en parte un centro de estudios que tienen que generar diagnósticos e información sobre la situación del sector. Hay quienes consideran que debe ser una gestora de eventos culturales, educativos y de talleres que difunda y que forme a personas interesadas en acercarse a la agroecología desde las huertas familiares o como fuere, lo cual también considero que es importante, pero yo además considero que el nodo tiene que tener un componente que busque generar transformaciones de fondo a través de las vías institucionales, de las vías constitucionales en los municipios de la comarca o en las instituciones públicas que corresponda, porque tengo un diagnóstico que no es mío, sino que es un diagnóstico que la mayoría de las personas que entienden del tema en la comarca andina están de acuerdo, que es que la situación de la producción de alimentos y de la ruralidad en la comarca andina es muy mala, es realmente grave y que el sector está en un franco retroceso hace mucho tiempo. Entonces, que necesitamos tocar lo que se llama estructura agraria, que es cómo está la situación de la tenencia de tierras para la producción de alimentos, cómo está la situación de los parques de maquinaria para la agricultura a escala comercial o la agricultura familiar, y cómo están los programas de crédito y de financiamiento para poder empezar las temporadas cada primavera, que es el enorme problema que tienen la mayoría de los proyectos autogestivos o cooperativos que tenemos en la comarca andina. Bueno, justamente ante la dificultad para poder establecer una agenda programática y una serie de políticas públicas programadas a mediano y a corto plazo con el municipio del Bolsón, con el Poder Ejecutivo del Bolsón, y que todo termine quedando en un marco más especulativo y de discusiones sobre cuál es la agenda del municipio, cuál es la agenda que podría llegar a tener la comarca y esta falta de operatividad. Entiendo que estamos viviendo tiempos bastante complejos, bastante difíciles, donde en mi opinión no hay lugar para esas tibiezas, y si se va a definir avanzar, entonces avanzamos, y si no se va a avanzar y vamos a hacer de cuenta que yo personalmente decido dar un paso al costado porque no es compatible con mis convicciones. Entonces, ¿qué lugar le queda al NAT? ¿Tienen que elegir un nuevo consejero en este caso? El Consejo Consultivo tiene titulares y suplentes y hay una persona suplente que deberá ocupar mi lugar en esa mesa y continuar las charlas o las negociaciones con el municipio del Bolsón. Ahora también, ¿qué situación se presenta en lo que resta del 2025 para esta definición de la ruralidad que dabas en el Bolsón respecto también al contexto nacional con las políticas del gobierno de Javier Milei? Bueno, la verdad es que yo lo veo complejo, ¿sí? No quiero que esta renuncia o que este apartamiento de esta responsabilidad recaiga como una crítica hacia mis compañeros y compañeras de nodo, sino que entendiendo que estamos en un momento súper complejo porque tenemos un gobierno nacional que está desfinanciando y que está persiguiendo y amenazando a las instituciones públicas
que deben encargarse de todo lo que es materia agropecuaria, ¿no? Y eso es algo que a mí me consta. Yo he visto las amenazas que le llegan a trabajadores y trabajadoras de INTA y de SENASA en la comarca andina. Tenemos municipios que o no se ocupan de la materia agropecuaria o que fingen ocuparse con políticas que son meramente maquillaje y que no tocan esta estructura agraria que te menciono previamente. El contexto es difícil y ante esa situación yo creo que el nodo agroecológico de la comarca andina tiene que tomar un posicionamiento político más contundente y que tiene que comenzar a reclamar que quienes ocupan lugares de poder, el poder de la toma de decisiones, el poder de definir los financiamientos y los presupuestos para este sector, empiecen a tomar decisiones más de fondo y más estructurales y menos maquillaje político, como digo en mi carta de renuncia. No sé si eso es lo que va a suceder. Yo desde mi lugar como parte del nodo y como militante por la agroecología voy a seguir trabajando para eso, pero desde un lugar más desde el llano y como un miembro más del nodo agroecológico. Bueno, y el sábado 30 de agosto en Epuyén estamos organizando desde la Fundación Bosques Nativos Argentinos una nueva jornada de plantación de nativas, de restauración ecológica en la zona de La Rinconada, una de las zonas que fueron más afectadas por el incendio de este verano que pasó, con familias de Epuyén y con gente voluntaria, así que si les interesa sumarse, contáctense por Instagram con la Fundación o me pueden escribir a mí o pueden contactarme por teléfono, que mi teléfono siempre está acá a disposición en la producción del canal.